¿Buscas un auto que combine innovación, tecnología y estilo? Tu concesionario Maresa Center te trae la marca número 1, Chery. Descubre tu mejor tecnología y el diseño más avanzado en cada uno de nuestros vehículos. No solo compras un auto, inviertas en tu futuro con lo mejor del mercado. Ven a Maresa Center hoy mismo. Recibimos tu auto usado como pago y tenemos crédito inmediato. Te esperamos en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Es hora de dormir mejor con Simmons. Aprovecha el Dream Sale con hasta 35% de descuento en toda la tienda online. Y si pagas con Diners Club, Titanium, Discover o Banco Pichincha, disfruta de 6 meses de gracia al diferir de 3 a 12 meses sin intereses. Ingresa ya a simmons.com.es. Simmons, el descanso que siempre soñaste. Llegó a Ecuador el nuevo Apronax Pro con tecnología bicapa. La primera capa actúa de forma inmediata para un rápido alivio y la segunda prolonga el alivio de múltiples dolores hasta por 24 horas con una sola tableta. Con Apronax Pro, la vida sigue, el dolor no. Encuentra Apronax Pro en tu farmacia más cercana. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico. Llegó un nuevo comienzo. Llegó Ford Orgu. Con más servicios, más atención, más calidad. Para que puedas vivir la experiencia de lo realmente bueno para tu Ford. Encuéntranos en la avenida 10 de agosto y Gaspar de Villarreal, sector La Y. Ford Orgu, la nueva casa de Ford en Quito. Con el respaldo de Corporación Maresa. ¿Aún usas protector o bloqueador solar? Evoluciona. Cámbiate a los nuevos fotoprotectores Umbrella, con filtros de última generación. Te protege de todo tipo de radiación, UVB, UVA, luz visible HEV y radiación infrarroja IRA. Mucho más que un protector solar, un fotoprotector. Revísalo en el empaque y protégete completamente. Umbrella, vive tu vida a flor de piel. Megalabs, somos bienestar. Cada vez que mi esposo va de compras pasa lo mismo. Le pedí 4 cosas, se acordó de una. ¡Su memoria es terrible! Nuestra mente consume el 20% de la energía del cuerpo. Sin los nutrientes necesarios podrías tener falta de concentración y memoria. Toma Recorderis, el experto en cuidar tu memoria, concentración y energía. Activa tu memoria con Recorderis. Aprovecha por el mes de agosto. Recorderis, con el 40% de descuento. Con calidad Pharmabrand. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Es la revista de opinión Democracia. Vamos a analizar ahora el tema energético. El presidente Daniel Noboa en las últimas horas emitió un decreto ordenando al sector la provisión oportuna de energía eléctrica. Y el ministro del ramo ayer ha emitido un acuerdo ministerial. Son instrumentos jurídicos diferentes. El presidente emite decretos, los ministerios, acuerdos ministeriales. A través de este acuerdo ministerial se declara la emergencia en el sector eléctrico aquí en el país. Y lo que hace eso es agilitar procesos, especialmente de contratación, agiliza el movimiento de recursos y así lo dispone el decreto del presidente Daniel Noboa, lo reitera el acuerdo ministerial del ministro del ramo, pero lo que no sabemos es qué se va a hacer. Es decir, hay que trabajar para evitar los cortes de energía eléctrica, hay que mover los recursos para que esto no ocurra, y nada más, pero no sabemos qué se va a hacer. Sabemos lo que ya se conoce con antelación, estos contratos que están firmados para provisión de energía de generación termoeléctrica, una desde mar, 3 en tierra, y la posibilidad de ir firmando proyectos de generación eólica, por ejemplo, Villonaco 3 y demás. Tenemos un déficit energético de más de 1,000 megavatios en el país, y lo que se va a poder producir hasta finales de este año, si es que se cumple, esperemos que sí, no será más allá de 350 megavatios, es decir, tenemos alrededor de 700 megavatios que requiere el país y que todavía no sabemos de dónde sacar. Ese es más o menos el panorama al que nos enfrentamos, tomando en cuenta además de que tenemos un proceso de estiaje en el país que se ha adelantado, entiéndase el estiaje como la ausencia de lluvias y por tanto el descenso en el caudal de los ríos que alimentan a las centrales hidroeléctricas, cuyo
porcentaje de generación en el país es bastante importante, sobrepasa en tiempos de mucho caudal el 50% de la demanda del país. El resto pues tiene que cubrir la generación termoeléctrica y la generación de energía renovable como la eólica y ojalá pronto la fotovoltaica. Está con nosotros, como lo anunciamos, Nelson Baldión. Él es un ingeniero experto en temas de energía. Entendemos está en California ahora por tema de trabajo, pero ha accedido a atendernos y analizar el tema. Ingeniero Baldión, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Freddy, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un buen día para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, ingeniero. ¿Cómo mira usted, no sé si está al tanto de este decreto, de la declaratoria de emergencia por parte de el ministro del ramo? Pero nosotros tenemos dudas de cómo se va a hacer esto porque no se establece, no se dice concretamente cómo se va a superar esta demanda o este déficit de energía que tenemos en el país. Querido Freddy, no solo estoy enterado, sino que en las publicaciones internacionales de energía del Ecuador se menciona que básicamente el Ecuador pasa firmando decretos que en su momento son inejecutables. Lastimosamente el problema básico del país es la ineficiencia que vive el sector energético, una infraestructura bastante obsoleta, falta de inversión, falta de seguridad jurídica, que todo eso va agravando. Y en el Ecuador se ha vuelto costumbre en los dos últimos gobiernos firmar decretos de seguridad, de temas de eléctricos, de temas energéticos que terminan siendo inejecutables, porque el problema radical del país es que no existe flujo de efectivo. Entonces, ante esas circunstancias de este decreto, el 355, pues simplemente ante la falta de mecánica de ejecución, pues realmente no creo que se saque nada, ya que lastimosamente, como se pudo ver hoy de mañana en los reportes de Ecuador, nuevamente depende de Colombia. El índice de compra de energía Colombia es enorme y creo que desde ese punto de vista estamos, como digo yo, buscando este momento de emergencia generadores de estas plantitas de generación eléctrica de cualquier lado para poder generar energía que al fin y al cabo va a terminar consumiendo combustibles. En vez de ponernos del foco principal que tiene el Ecuador, que son hidrocarburos, poderlos explotar de una manera responsable, sacar ese hidrocarburo y poderlo justamente poner a trabajar en beneficio del Ecuador. Entonces, como no hay una política clara, no hay un plan estratégico de generación, pues simplemente vamos a tener que seguir comprando a altos costos la energía al país que buenamente nos pueda vender y nos gane muchísimo dinero en esa transacción para que simplemente el Ecuador pueda por un momento político pasar este momento del estiaje, ya que vemos que realmente el problema energético le está pasando una factura enorme de popularidad al presidente y que si no resuelve eso, básicamente en eso está el juego de la reelección. Pero, repito, yo creo que desde ese punto de vista no existe una mecánica para la ejecutabilidad, porque el problema básico es el poder inyectarle el capital necesario para que podamos generar energía, y eso no es de la noche a la mañana. Se tenía que tener un plan de electrificación estratégico con base a toda la matriz energética que tenemos para evitar un problema bastante grave que se viene agudizando con un cambio climático que está avisado con muchos años de anterioridad, pero que realmente esta volatilidad en el tema de los transiciones de gobiernos, transiciones de autoridades, ha hecho que no se tenga un plan específico para mantener la electrificación del país, que realmente la infraestructura ya termina siendo tan obsoleta que yo creo que lo más fácil ha sido para los gobiernos es importar energía y al Ecuador pasarle a una manera de ser dependientes de energéticos en vez de tener la independencia energética que tanto los países están buscando en este momento. Claro. Ingeniero Baldión, permítame, a usted le pido permiso y a la audiencia para leer rápidamente el contenido del decreto emitido el 14 de agosto, es el decreto 355 emitido por Daniel Noboa, y dice: el artículo 1, disponer al Ministerio de Energía y Minas como ente rector del sector eléctrico, coordine y ejecute todas las acciones necesarias que el Operador Nacional de Electricidad, entiéndase el SENACE, para evitar los efectos que puede producir el estiaje
en la prestación del servicio de energía eléctrica. El 2 dice disponer al Ministerio de Energía y Minas coordinar y realizar todas las acciones necesarias con las empresas de generación, transmisión y distribución de energía con el fin de cubrir la demanda y garantizar la prestación regular del servicio de energía eléctrica como producto del estiaje. Y el número 3, el artículo 3 de este decreto dice disponer al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos presupuestarios suficientes para atender lo dispuesto en el presente decreto. Como lo dijimos, lo firma el 14 de agosto. El tema es que Finanzas no tiene dinero. El tema es que el dinero que corresponda utilizar para superar este déficit de energía no está en el presupuesto. Entonces, mal puede el ministerio movilizar los recursos y todos los que sean necesarios. ¿Cuánto es? No lo sabemos. No existe un plan. Esa es la preocupación que existe alrededor de este decreto, que al mismo tenor se replica desde el acuerdo ministerial, con la diferencia de que, siendo el ente rector del ramo, declara la emergencia y casi calca los pedidos que hace el presidente en su decreto de que se garantice el fluido eléctrico, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, que Finanzas entregue el dinero, pero no sabemos cómo lo van a hacer, ingeniero. Bueno, en diciembre se aprobó la ley No Más Apagones, hasta ahora seguimos teniendo apagones. Lastimosamente no, repito, yo creo que lo peor que le pudo pasar al Ecuador fue tener una muerte cruzada que realmente cautizó mucho más las circunstancias que vive en el país en términos energéticos, ya que ningún tipo de contrato energético ha sido todavía bien explorado y bien ejecutado en el país. Entonces, en esos términos, como usted bien menciona, Freddy, podemos ver el caso de Petroecuador. Petroecuador no tiene un solo centavo ni para mantener las máquinas que es para transportar el crudo del SOTE, y en este momento se está recurriendo a la ayuda de OCP para transportar crudo, porque lastimosamente no hay ni para un lápiz. Entonces, ¿cómo vamos a resolver una crisis energética donde hay un déficit de casi 1,000 megawatts para poder solventar de una manera rápida? Los sistemas energéticos en el mundo son de planificación de años. Los mismos contratos energéticos van de 15 a 20 años. No podemos resolverle de la noche a la mañana porque justamente se menciona de que el estiaje se adelantó y de la noche a la mañana crear una matriz energética es bastante complicada. La única solución es importar. Y el importar básicamente sea con un crédito, hipotéticamente un crédito de un organismo multinacional, va a significar más deudas para el Ecuador. Que mire el caso de este momento de lo que pasa en Petroecuador. Se está importando más diésel para justamente complementar el tema de la matriz energética. Por ejemplo, el tema de las termoeléctricas, que terminamos comprando a precios tan elevados que luego eso se pasa nuevamente a la carga fiscal y se tiene que hacer una reforma fiscal para pagar las deudas. Hemos entrado a un círculo muy macabro en el país, porque básicamente todo es para pagar la tarjeta de crédito con intereses por consumir exceso de gasolina en un carro caro, pongámoslo de esta manera. Entonces, desde ese punto de vista, esta analogía que estoy haciendo es básicamente que entramos ya en un cierto apuro, que es pagar deuda con deuda para generar más deuda, y eso realmente va al final de año nuevamente que entrar una asamblea y un Estado y un gobierno, si es que básicamente es el proceso de reelección que quiere el presidente, donde tendrá que ajustar nuevamente los cinturones para pagar lo más fácil, que en este momento es importar. Mire, el tema mismo de la barcaza no resuelve este momento el problema, porque básicamente son cosas puntuales. Yo digo, el ministro de Energía, le he escuchado, es un hombre de buenas intenciones y quiere ayudar al país, pero si no hay estabilidad, si son ministros que están casi 3 meses, autoridades que pasan 4 o 5 meses por cada ministerio, repito, no hay esa estabilidad necesaria para tener primero un plan que realmente permite ejecutar lo que en este momento necesita el Ecuador, que es tener electricidad para su desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creo que tenemos que ser sumamente conscientes de que si no se toma acciones de este momento, pues simplemente no es el Ecuador va a quedarse sin luz. De eso depende el progreso del país, depende de tener trabajos, depende justamente que el Ecuador tenga algo que los países en su alrededor
en el caso de Colombia y Perú, lo están haciendo muy bien, que es tener excedentes energéticos, primero para su consumo y segundo para exportar, porque en este momento a nivel mundial los mercados de energía son muy apetecidos, porque lo que más está demandando este momento el planeta es energía, tanto para enfriar a su población que está creciendo por el calentamiento global, como por el tema de digitalización, justamente que es la nueva economía. Ante estas circunstancias, pues básicamente el Plan Nacional de Electrificación no lo es tomado en cuenta. No creo que ni siquiera se esté ejecutando el anterior, porque realmente no está actualizado, y en ese punto de vista yo creo que el presidente debe tomar decisiones que no solo vayan más allá del papel, sino que realmente permita ver este cambio en la matriz, que le permita al país justamente pensar por lo menos a unos 2, 3 años, tener energía eléctrica que le permita al Ecuador tener esa energía que le permita progresar. Claro, la confusión de los políticos de turno es que pretenden resolver las cosas por decreto, y las cosas no se resuelven por decreto, sino con acciones, con planificaciones, con ejecuciones, y eso es lo que no tenemos en los gobiernos precedentes, y en este tampoco, por desgracia. Hay decisiones parche que se han tomado con mucha urgencia, que van a ayudar en algo, pero el déficit de energía está ahí latente, y el clima que no nos ayuda, pues hace más acuciante el problema que tenemos. Ingeniero Baldión, ¿qué debemos hacer como país para planificar más allá de la coyuntura electoral? Porque ese es un problema, y aquí el tema eléctrico es una evidencia que tenemos que aprender a planificar sin estar atados al vaivén político y electoral, porque son temas de Estado. Tenemos un crecimiento poblacional que aumenta la demanda de energía cada año, gratuitamente, sin que interfiera el clima, sin que interfiera nada. Es por el simple aumento y crecimiento de la población y las necesidades que ésta tiene. Tenemos una demanda año a año que se incrementa de energía en el país. Tenemos que mantener el campo termoeléctrico, tenemos que generar nuevas centrales de generación de energía hidroeléctrica, tenemos que aprobar o gestionar procesos de generación que puede ser eólica, fotovoltaica, geotérmica, incluso por la cantidad de volcanes que tenemos aquí en el país, pero lamentablemente no se conciben así las cosas en el Ecuador. Mire, Fede, yo le voy a invitar al presidente que lea el caso energético de Brasil. Eso lo estudian los MPAs en Harvard. Yo tuve la fortuna de estudiarlo en Boston, en MIT. Y es uno de los primeros casos icónicos que tiene justamente un valor agregado de ver qué hizo Brasil para justamente evitar lo que, más que evitar, arreglar lo que está viviendo este momento el Ecuador, que son apagones constantes, una total desgobierno en empresas públicas que son estratégicas para el país. En los años 90, justamente Brasil pasó por lo mismo que está pasando en el Ecuador: apagones constantes, baja de producción petrolera, una matriz energética sumamente desorganizada. ¿Qué hizo en el 2000 Fernando Enríquez Cardoso? Todo, absolutamente todo lo que es estratégico del Estado pasó a una delegación privada. Y hay que olvidarse justamente de la palabra satánica que tenemos en el Ecuador, que se llama privatización. La delegación a privados justamente es lo que en el Ecuador vamos a hacer un símil a un banco que existe en el Ecuador, que es el Banco del Pacífico. La mayoría accionaria pertenece al banco, al Estado, más del 50%, y el resto a inversionistas privados. ¿Eso qué permite? Justamente tener un gobierno corporativo que le tenga justamente lo que es el compliance, que le permita justamente adquirir capital para desarrollarse, y eso justamente es lo que necesita el Ecuador. Eso le va a permitir justamente tener una administración con visión privada, pero que el Estado mantenga la mayoría accionaria y que eso le permita tener rentabilidad. Eso pasa en YPF Argentina, eso pasa en Petrobras Brasil, eso pasa en Ecopetrol Colombia. Eso evita que estas empresas monstruo, que son tan grandes, que no tienen en este momento gobierno corporativo, que se están chupando
los recursos del Estado, que están endeudando más al Estado, que están permitiendo que sea un hoyo negro que absorba al Estado, pues se elimine y que realmente ese gobierno corporativo con un compliance, con un tema de visión de largo plazo le permita justamente ejecutar. Yo creo que se puede hacer. Mire, yo creo que hay que dar mérito justamente en estas semanas o mes que va el ministro de Energía, que ya se haya sacado un reglamento justamente para ver cómo los activos del ENAMI ya pasan a una administración, digamos, de visión privada, delegación privada, que es en el tema minero. Lo mismo, absolutamente lo mismo se tiene que hacer con los campos petroleros de una empresa que es absolutamente ineficiente, Petroecuador. Y esos campos petroleros inmediatamente, con decreto de emergencia, el presidente tiene que pasarlos a delegación privada para que se comiencen licitaciones internacionales para que esa administración permita incrementar la producción. Al tener incremento de producción va a poder tener combustibles más baratos. Tenemos una refinería en el Ecuador que está absolutamente destruida. Es inmediatamente se puede hacer netback, se puede hacer maquila de petróleo y comenzar a importar, a dejar la importación, la dependencia de importación para que ese combustible comencemos a quemar en las termoeléctricas. O sea, caminos hay. Lo que no hay es decisión política. ¿Por qué? Porque justamente el gobierno está apostando al voto joven, al voto ambientalista, que está destruyendo totalmente al país. Yo creo que desde ese punto de vista hay que ser sumamente pragmáticos. El Ecuador no va a salvar un planeta que realmente está consumiendo al día 103 millones de barriles diarios de crudo. Los mayores consumidores de gasolina en este momento son Estados Unidos y China, y nosotros nos estamos quedando rezagados porque estamos viviendo de una política del TikTok que hace que justamente los jóvenes estén dopados y que no vean la realidad que está pasando en el Ecuador. Yo creo que eso tenemos que ser conscientes, porque si es que no lo hacemos, simplemente eso se va a cotizar. ¿Y qué es el caos? Justamente lo que está pasando este momento. Mire lo que está pasando en la zona del Coca, que me da mucha pena, quiero mucho esa zona. He estado muchas veces en los campos petroleros que eran sumamente, de los extranjeros decían, sumamente bien administrados. Por ejemplo, el bloque 16. Este momento son instalaciones abandonadas donde se meten justamente grupos delictivos a robarse el acero para justamente fundirlo y venderlo, donde en algún momento dado esos campos abandonados la guerrilla se tomará, ¿para qué? Para llevar gente secuestrada a ponerles en esas zonas inhóspitas para pedir rescates, para ir a administrar lo que es minería ilegal y lo que es tala de árboles. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, si no lo tomamos en serio y tomamos en cuenta lo que hizo Brasil, y repito, es un caso de estudio de Harvard, que es el caso Brasil en tema energético, pues simplemente asumiremos las consecuencias que ya el Ecuador está viviendo: violencia extrema, falta de trabajo, necesidades y con una inflación sumamente alta. Todos los países. Mire, le voy a hablar el caso de hoy en la mañana. Perú está en una campaña masiva de 200 pozos en este momento. Lo que va a perder el Ecuador este momento en la salida del Yasuní TT son 250 pozos que se tiene este momento en el Yasuní, que producen 55,000 barriles. Y que toda la opinión pública dice, el Ecuador va a perder 55,000 barriles. No es así. El Ecuador va a perder la proyección que se tenía de producción de un campo de 155,000 barriles de crudo por día. Eso permitiría tener combustibles baratos justamente para quemar en termoeléctricas que permitan la generación de electricidad. Entonces, caminos existen. Lo que se tiene que tener es decisión política del presidente, un decreto de emergencia urgente para incrementar producción petrolera que le permita tener combustibles baratos para hacer este mismo que él habló en Perú, justamente de poder hacer maquila de nuestro crudo para tener este combustible que podamos quemar barato, porque lo que va a pasar es que se van a tener que importar energía o traer más barcazas que van a quemar combustible. El secreto de este momento en el mundo es, mire lo que va a pasar también el reporte de la mañana, el nuevo boom petrolero que se viene en Surinam, en Guyana, porque todos los países están buscando desesperadamente lo que el Ecuador tiene bajo tierra y no puede explotarlo. Belice ya es un ejemplo de aquello que se dedicó a la exploración petrolera, encontró petróleo y ya empezó a producir, un país que no tenía experiencia ninguna en la industria petrolera, y el Ecuador que sí la tiene.
ya más de 50 años, se da el lujo de, por decisiones supuestamente democráticas, tener la obligatoriedad de cerrar un pozo petrolero que le genera importantes recursos al Estado. En fin, ese es otro tema que analizaremos en otra ocasión, ya lo hemos analizado en otros paneles, pero sin lugar a dudas es algo que salta a la vista y a la discusión cuando hacemos un análisis del tema energético. Y cuando hacemos un análisis del tema energético vemos que nos hace falta cambiar las leyes, siempre se resume aquello, nos hace falta proyectar una imagen de mayor seriedad, por tanto, de mayor seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que vengan las empresas privadas. Y cuando vengan las empresas privadas, para ir al modelo de Brasil que usted plantea, que es una fusión público-privada, un gobierno corporativo, que tenga intereses privados ahí, que el Estado mantenga la mayoría de acciones y por tanto la administración, pero eso hace que camine la industria. Pero no ocurre aquí en el país por los sectores de izquierda que en cuanto se hace esto están acusando que se privatiza el sector eléctrico, que se entrega a manos privadas, y por otro lado pues hay malos funcionarios que no les interesa un gobierno corporativo en las empresas estatales, porque eso sin lugar a dudas va a aminorar, a minimizar la posibilidad de corrupción, esa capacidad que tienen algunos funcionarios públicos de hacer grandes negociados a cambio de entregar en contra de los intereses del Estado a las empresas privadas cierta participación. Ese es el tema que salta a la vista, ingeniero. Solo agrego, nuestro caso es muy similar en este momento al de México. ¿Y qué está pasando? O sea, a pesar de que estos sectores de izquierda, del nacionalismo extremo, y recuerde que México es un país extremadamente nacionalista, inmediatamente ellos, los mismos sindicalistas, los mismos trabajadores de las empresas públicas se han dado cuenta que lo que están perdiendo es trabajo, oportunidades, ellos mismos, porque el flujo de efectivo es escaso. Ante eso, ¿qué están haciendo? El mismo Carlos Slim está siendo ahorita uno de los mayores productores de petróleo de México. Es una alianza público-privada que permite el trabajo. O sea, yo creo que desde ese punto de vista ya los mismos Yasunidos, los mismos grupos de izquierda están sintiendo la crisis del país. Yo creo que este momento es un tema de conciencia donde dos conflictos internacionales, el de Ucrania y el de Medio Oriente, están haciendo sentir la severa crisis que se nos viene, porque todo es el tema energético este momento. Por eso Estados Unidos está buscando mantener la independencia energética para que justamente comience a haber este flujo que permita trabajo. Yo creo que es un momento de reflexión nacional donde los grupos de izquierda que este momento están sintiendo la severa crisis tienen que entender que no es la privatización, es lo que está haciendo el modelo mexicano, que es permitir justamente gobiernos corporativos que permitan tener rentabilidad en las empresas, y eso de una derrama económica que permita estabilidad incluso en el tema de tener energía. Si no lo hacemos, simplemente la crisis va a ser muy severa, porque no lo digo yo, son los reportes internacionales de cómo nos están viendo. Y otra cosa, el Ecuador sí, a pesar de los problemas de falta de seguridad jurídica, creo que de alguna manera se entiende que el país tiene algo que no tienen otros países, por lo menos Chile, que es un país desarrollado, que es petróleo. Por eso pues se aguanta, porque el recurso es tan escaso a nivel mundial. Por más que se produzca 100 millones de barriles, se están buscando reservas. Si el Ecuador no aprovecha eso, otros países lo van a hacer. Recordemos que los yacimientos pasan no solo por Ecuador, pasan por Perú. Si no lo aprovechamos nosotros, simplemente lo aprovechará un país que esté organizado y que realmente esté creciendo, donde está separado justamente la política de la parte económica, y progresarán, tendrán trabajo y tendrán menos índices de criminalidad, porque la pobreza es lo único que nos lleva a tener es criminalidad. Así es. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos conversando con el ingeniero Nelson Baldión. Él está en California, Estados Unidos. Hablamos sobre la decisión del gobierno de declarar la emergencia en el sector eléctrico y de disponer una serie de diligencias para garantizar la provisión del servicio eléctrico en el país. No sabemos cómo se lo hará, no hay un plan que logre dar respuesta al déficit energético del 100% que tenemos, sino solamente
solamente de una parte. En fin, el gobierno ha dicho que a más de la búsqueda de energía vía generación termoeléctrica, vía compra de energía a los vecinos Colombia y Perú, vía optimización de recursos también, va a buscar incrementar o tapar ese hueco, y también dice que va a generar incentivos para que el ciudadano baje el consumo. Es decir, si usted consume, voy a hablar de memoria, 120 kilovatios hora al mes, y si se pone un techo de ahorro y no consume los 120, sino los 100, pues le vamos a rebajar, aparte de que va a pagar menos porque consume menos, un 5, un 10%. Son los mecanismos que se utilizan de incentivo. Esto puede ayudar, ingeniero Valdión, en algo importante, quiero decir. Cada uno que apaga una luz va sumando la energía que se deja de consumir, y por tanto el déficit se acorta en algo. Es imposible, Freddy. ¿Cómo voy a controlar eso? Mire, el incremento de consumo energético está calculado por la Agencia Internacional de Energía que crecerá un 16%. No solo por el hecho de que el Ecuador esté consumiendo en sus labores cotidianas, el mismo hecho de utilizar lo que ahora se ha puesto de moda, que son estos ChatGPTs, incrementa el consumo de energía. Los data centers están consumiendo de maneras inmensas recursos energéticos. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo puedo poner un pare justamente a lo que es el progreso, a lo que se necesita? Lo que tenemos que es enfocarnos 100%, es cómo voy a generar mucha más energía, porque no hay que poner límites. Si es que yo pongo este momento a apagar las luces en la noche en la ciudad capital para consumir menos energía, va a incrementar la delincuencia. Realmente desde que el humano inventó el fuego para cocinar o iluminar la noche, simplemente cada día seguimos incrementando el consumo de energía. Entonces, yo creo que concientizar para ahorro de energía es muy difícil en un mundo que está realmente necesitado de la energía. ¿Cómo voy a poner a una persona en Guayaquil? Es un ejemplo donde incremente la temperatura térmica y necesita enfriarse, a decir, póngase a ahorrar. O sea, yo creo que también es una falta de empatía. Repito, yo creo que desde ese punto de vista, una reflexión que siempre hago, y porque mi sector de especialidad es el petrolero, si yo quiero justamente transformar una economía a energías limpias, sea solar, geotérmica, la que se venga, que son tecnologías bastante costosas, no son energías baratas. Si yo no aprovecho los recursos del petróleo para transformar, simplemente vamos a seguir en este cuello de botella donde queremos generar las energías que no son este momento prioridades para nosotros, y la que tenemos como prioridad y que podemos hacerlo no la desarrollamos. Estamos justamente en un cuello de botella donde no podemos salir, no vamos ni para un lado ni para otro. Entonces yo creo, absolutamente creyente, de que si no desarrollamos este momento una política petrolera, de dejar de importar caro, porque todo esto se va a transformar en números, en economía y simplemente en finanzas, que realmente no, si no lo resolvemos, primero el problema de cómo vamos a ahorrar, cómo vamos a optimizar, cómo vamos a justamente hacer y ejecutar un plan nacional energético. Entonces, repito, para mí mi criterio personal y en el tema técnico, si yo no, yo no comienzo justamente a desarrollar lo que es el tema de política petrolera, dejar de importar, producir más, atraer inversiones, delegando campos, ahí va a tener 11,000 millones de dólares. O sea, por Dios santo, Freddy, son 3 años que hemos venido escuchando que todos quieren cambiar el país, y nadie, ningún presidenciable, que este momento yo creo que la opinión pública tiene que ser mucho más estricta en sus preguntas y en su desarrollo de lo que es el tema petrolero, de lo que es el tema energético, a los candidatos presidenciales, para que nuevamente en el nuevo periodo electoral, sea que se reelija el actual presidente, los nuevos, que hagan lo que es la parte técnica. Mire, el mismo presidente actual habló en el Ecuador de un incremento de 550,000 barriles la producción de petróleo, y hasta ahora solo ha habido declinación petrolera casi al 22%. Eso en el mundo de los análisis energéticos es simplemente ya no ser tomado en cuenta. No ser tomado en cuenta, y justamente el castigo del WTI para Ecuador sigue incrementando, porque es un país inestable, porque ya no tiene esa producción petrolera. Entonces,
llegando al punto del asunto, Freddy, yo creo que desde ese punto de vista hay que hacer lo que hizo Perú, separar la parte económica, la parte energética de la política, que los políticos de allá estén con su discurso, pero la parte energética tiene que ir justamente alineada con una visión de eficiencia, ni digamos de la parte privada para no entrar en estos temas políticos, sino eficiencias que permitan justamente menor costo y mayor optimización de los recursos. ¿Por qué? En pro del desarrollo del país, para que realmente eso permita justamente un desarrollo estable en un mundo altamente conflictivo. Yo creo que desde este punto de vista, si el Ecuador no toma en cuenta, no ha entendido lo que está pasando en la geopolítica mundial, y eso le va a traer una factura mucho más grave que simplemente terminará traduciéndose en un número de pagar más deudas, tener mayor inflación, y eso qué significa una recesión mucho más dura para el Ecuador y su población. El problema, ingeniero Baldión, es que los politiqueros entienden que perjudicarle al país es perjudicarle al gobierno de turno y sobresalir ellos, y entonces estamos en un círculo vicioso y no tienen la lucidez de pensar que el Ecuador económico, productivo, tiene que seguir en marcha, totalmente aparte de los vaivenes políticos y electorales, y ese es el acierto de nuestro vecino Perú, que siendo un país inestable en lo político como el nuestro, es un país sumamente estable en lo económico y no tiene ese riesgo país tan elevado que tiene el Ecuador, y que se convierte en una verdadera barrera para la contratación de crédito, para la inversión extranjera y demás. Entonces aquí volvemos en el análisis a los politiqueros. La política es una actividad noble. Lamentablemente quienes la ejercen la hacen malsana y hasta dañina, y hacen que mucha gente que no entiende la política la detesten. Pero la política es la búsqueda del bien común. Lamentablemente quienes hacen política, no todos, los politiqueros, la desdibujan, y ahí caemos en este círculo vicioso que a todas luces, habiendo temas que por sentido común tiene que hacer el Ecuador, no entendemos por qué las autoridades o los políticos de turno no lo hacen. Y son estas cosas las que impiden el desarrollo y el progreso de los ecuatorianos. Una reflexión final suya, ingeniero Baldión. Estamos cerrando la entrevista con usted y nuestro espacio de opinión también. Sí, solo al voto ahí. Lastimosamente el Ecuador tiene el voto obligatorio, lo que hace que tengas asegurado un market share para entrar en una posición política, y ahí vemos que no entran políticos que realmente entiendan la parte técnica y medular de lo que está rigiendo al mundo. La reflexión final es, al presidente necesita una decisión política valiente, urgente, que permita justamente tener estos modelos de alianzas público-privadas o delegación a privados que permita justamente lo que es para el beneficio del país, que significa energía para el progreso, y que permita justamente tener un crecimiento en el Producto Interno Bruto que haga que justamente la gente tenga trabajo. Simplemente si no lo hace, su popularidad seguirá decreciendo y simplemente el país seguirá caotizado. Decisión política en suma, la toma de decisiones, la disposición de acciones, solamente eso nos va a salvar en todos los ámbitos, más aún en aquellos que están amenazados, como en el sector eléctrico, por el comportamiento climático y por la falta de decisiones precisamente. Queremos agradecer al ingeniero Nelson Baldión, experto en el tema de energía. Muchas gracias, ingeniero, por habernos atendido. Freddy, muchas gracias y un buen día a toda la audiencia. Que tenga buenos días. Son las 9 de la mañana, amigos. Aquí concluye la revista de Opinión Democracia. Queremos agradecerles por su sintonía. No se vayan, porque enseguida viene Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, que hacen fácil la comprensión del tema económico. Yo me despido hasta la próxima semana. Muy buenos días. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentar